¿Por qué un sacerdote ortodoxo volvió al protestantismo? En este video voy a reaccionar a esta entrevista que le hizo Edgar Pacheco a el sacerdote Juan, creo que es su nombre, que se volvió a el protestantismo después de estar en la iglesia ortodoxa. ¿Y por qué me interesa esto? Porque yo hace muy poco salí del protestantismo y estoy en un catecumenado ortodoxo, así que me interesé en esto y dije, a lo mejor él tiene algo que decir que me pueda ayudar a hacer volver a el protestantismo. En este canal yo he explicado en varios videos por qué me salí de la iglesia protestante, por qué también no sigo la iglesia católica y por qué a mí me parece que la iglesia ortodoxa tiene la verdad, es la iglesia correcta y es la iglesia que hace más sentido al sistema de creencias cristiano. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Voy a comentar solamente uno de los argumentos que él da, probablemente da más en el video, lo tengo que analizar más a fondo todavía, pero quiero detenerme en una de las cosas que dijo, que fue una de las cosas que uno de los problemas que yo encontré en el mundo. No uno de los problemas, sino uno de los argumentos que se daba para defender el mundo protestante y por qué para mí no me convenció, no me convence esa idea. Así que vamos a escucharlo, vamos a escuchar un poco lo que, lo que este sacerdote que era ortodoxo dijo. Así que si tú me quieres hacer volver a casa, al protestantismo o a la iglesia católica, porque pasé por los dos sistemas de religión, no, o sea, cuando estaba en el protestantismo quise también investigar la iglesia católica, tampoco no le encontré lógico su sistema de creencias, especialmente por el Papa. Por aquí deben estar apareciendo las etiquetas de los videos que hice sobre eso, así que velos. Y si te gusta el lado racional de la fe, te gusta investigar en los sistemas de creencias de las distintas religiones y por qué a lo mejor están incorrectos, sígueme, suscríbete a mi canal, dale like a estos videos para que podamos llegar a muchas personas y podamos podamos hacer que las personas puedan pensar de forma racional sobre los distintos sistemas de creencias que tienen las distintas religiones. Así que vamos a escuchar un poco lo que dice el sacerdote Juan y por qué él decidió no seguir en la iglesia ortodoxa. ¿Por qué elección por el protestantismo? ¿Por qué? Es la pregunta. Sí, ¿por qué Mira, protestantismo? bueno, a ver, tendría que hacer un repaso de la historia de mi vida y no hay tiempo para eso. Pero como tú sabes y como todos los hermanos saben, yo conocí a Cristo en la iglesia evangélica luterana confesional en mi país, ¿no? De hecho, en mi ciudad no había luteranos. Llegaron en una ocasión unos norteamericanos, ¿verdad? Así, furtivos, a escondidas, porque sabes del tipo de país que vengo, y formaron la primera comunidad luterana confesional en mi ciudad, ¿no? Mi ciudad está muy alejada de la capital de Cuba, está a 750 kilómetros de La Habana. Y entonces allí comenzó esta comunidad. Yo tuve el privilegio de ser de los fundadores de esta comunidad, y comunidad que permanece hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día. Y entonces, pues ahí yo aprendí a conocer a Cristo. Ahí yo... Bien, es más o menos es similar a lo que viví yo. Obviamente no estaba en una iglesia luterana, pero esto es algo con lo que yo me encontré. Uno de los desafíos que yo tuve para abrazar la fe ortodoxa es, yo dije, pero es que yo conocí a Dios en el mundo protestante, entonces tiene que ser correcto el mundo protestante, porque yo conocí a Dios ahí. Entonces, eh, probablemente no es necesario que me cambie de fe, porque eh, conocí a Dios aquí, estoy conociendo a Dios en este mundo, y es aquí donde Dios llamó. Yo también pasé por ese pensamiento, y una de las cosas que concluí fue que tú no conoces a Dios por un movimiento. ¿Ya? No es que es que yo por el mundo protestante conocí a Dios. Él estaba diciendo que conoció a Dios, ¿cierto? En el mundo luterano, ahí conoció a Dios. Y eso siempre queda en el corazón de las personas. De hecho, a mí ahora, pasando a la fe ortodoxa, todavía siento, ¿cierto? Un cariño por el mundo protestante porque ahí fue donde yo conocí a Dios. Pero luego, si tú analizas bien eso, no fue por el mundo protestante que tú conociste a Dios. Es más bien que Dios te da a ti como que tú sientes en tu corazón buscar a Dios. Y el contexto más inmediato que todas las personas tienen
es el mundo protestante. Y obviamente eso es súper bueno. Nadie está criticando lo que hace el mundo protestante en eso. Es en acercar a las personas a Dios. ¿Ya? Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Pero ya te voy a comentar una de las cosas que yo creo que en el mundo protestante tienen que tener mucho cuidado y estar consciente de eso. Ya te lo voy a comentar en base a algo que va a decir él. Pero esta idea de que tú naces en un lugar, ¿cierto? En un movimiento, y luego que te vas a otro y como que tú sientes, dices, no, es que a lo mejor voy a tener que volver al primer mundo donde yo nací, donde yo fui ahí bautizado, donde yo conocí a Dios, porque ahí a lo mejor Dios me llamó. Yo creo que lo que hay que entender ahí es que Dios no te llama a un movimiento. Dios te llama a ti primero en tu corazón y tú tienes un deseo de buscar a Dios y obviamente tú buscas a Dios en tu contexto inmediato, ya sea que lo busques en un contexto católico o en un contexto protestante o en un contexto ortodoxo. Lo más inmediato siempre va a ser a lo que tú vas a ir porque tienes ese llamado en tu corazón. ¿Ya? Y da la casualidad que la mayoría de las personas que tienen ese llamado de parte de Dios van a un contexto protestante porque no saben, porque no tienen conocimiento de otra iglesia a lo mejor. Y sencillamente van a ese contexto y ahí se quedan. Entonces, lo que hay que analizar ahí, lo que hay que pensar es que Dios no te llama a ti a un movimiento en particular, sino que tú tienes ese deseo. Y lo que tú tienes que hacer es, estando en un movimiento, investigarlo, leer, ver las presuposiciones que tiene, porque eso es muy importante, porque imagínate que una persona quiere buscar a Dios y su contexto inmediato es una iglesia mormona, o una iglesia adventista, o una iglesia testigo de Jehová, ¿ya? Y ellos están obviamente equivocados, y la persona se queda ahí porque no investiga, porque no estudia, eso es súper peligroso. Y ahí está un poquito el peligro del mundo protestante también. Así que sigamos escuchando lo que dice el padre Juan, sacerdote Juan. Yo supe que había hecho Cristo por mí, cómo había muerto, esta doctrina del gran intercambio, de por qué fue necesario que Cristo muriera por mis pecados. Y ahí no me gusta mucho usar esta palabra porque es muy, vamos a decir, muy terrestre, pero ahí me enamoré de Cristo, ¿no? Me enamoré de Cristo y más que todo de lo que hago a mí. Y me enamoré de la doctrina luterana también, y de ese apego que tiene, un apego exquisito que tiene a la escritura sola, y además de la capacidad que tiene de hacer teología, porque la iglesia luterana fue la, vamos a decir, pionera en tener que estructurar su propia teología, su propia apologética para defenderse contra el catolicismo. Bueno, eso es súper clave, ¿ya? La iglesia luterana, según lo que él comenta, después dice, hay otras también que a lo mejor no son tan apegadas a la escritura, tienen un apego a la escritura, y algo súper importante que a mí me llama mucho la atención, que dijo que tuvo que estructurar su teología sola, como que la iglesia ortodoxa, perdón, la iglesia luterana, tuvo que estructurar, ¿cierto?, su propia teología, que me imagino que su iglesia viene por Martín Lutero, que fue lo que trató de hacer, ¿cierto?, en contra de los errores que tenía Roma, la Iglesia Católica. Entonces, esa es una palabra súper importante, ¿ya? Que todos hacen lo mismo. La mayoría de las iglesias, todas hacen su teología solas. Es decir, dentro de sus congregaciones, obviamente como que ocupan información de otras fuentes, ¿cierto?, académicas y todo eso, pero cuando tú tienes una iglesia protestante, una denominación, eh, el quehacer teológico, como lo habla mucho Edgar, a propósito de Edgar, si estás viendo este video por ahí, te mando un saludo, también investigué tu canal para ver si me podías ayudar, tampoco encontré respuestas ahí, así que si me estás viendo por alguna casualidad, déjame un comentario acá y si quieres a lo mejor charlar conmigo y ayudarme a lo mejor a volver a casa, a volver al protestantismo, bienvenido, bienvenido. Pero mira, lo que te quiero decir es que eh, la mayoría de las iglesias evangélicas hacen su quehacer teológico solas, y eso es un peligro, obviamente. Que estén solas haciendo su quehacer teológico, como te digo, obviamente ellos van a decir, no, es que también ocupo fuentes de acá, ocupo fuentes de allá, no estamos como solos, pero al final del día lo terminan haciendo solos y eso es lo que se les entregan a las congregaciones. Y ahí tenemos un peligro que ya lo vamos a conversar un poquito más adelante con lo que dice el padre Juan. ¿No? Y entonces me enamoré de eso completamente, me cautivó. Y bueno, luego
fui a la iglesia ortodoxa, estuve 18 años como sacerdote ortodoxo, que no fueron 18 años, los que me conocen saben que no fueron 18 años en una línea recta, sino que fue como una montaña rusa, ¿no? Y bueno, 18 años allí, pero obviamente Por alguna razón, él dice que fue como una montaña rusa. Obviamente no estaba, eso me da a entender a mí que no estaba muy contento en la iglesia ortodoxa, tenía bastantes dudas. Y a mí me da la impresión que es más como un tema personal de él, más de que si es que la iglesia ortodoxa es o no la verdadera. Muchas personas para hacerse ortodoxo, y a mí me lo dijeron, tienes que también estar preparado, tienes que investigar bien la enseñanza, la doctrina, para saber si tú estás preparado para poder aceptar todas las cosas que enseña la iglesia. Pero obviamente si tú vienes de un mundo protestante donde estás más acostumbrado a estudiar la Biblia solamente y sacar tus conclusiones, ¿cierto? Y te gusta más el mundo protestante por la liberalidad que existe, por la flexibilidad que existe en la adoración también. Obviamente, probablemente no estés muy preparado para hacerte ortodoxo, ¿ya? Entonces, me da la impresión, no estoy seguro, obviamente no estoy seguro, pero me da la impresión que es, por lo que él dice, que era como una montaña rusa que iba y venía, probablemente no estaba todavía muy cómodo en la iglesia ortodoxa, a pesar de que estuvo bastantes años. ignorando un montón de cosas porque lo dije en el canal de Alpizar y bueno, los cubanos saben esto, en Cuba la información religiosa es extremadamente limitada y además, aunque tuvieras mucha información, la información sin capacidad de confrontamiento no sirve de nada. Tú puedes conocer mucho tu teología y conocer mucho de tu doctrina, que si no tienes otra persona enfrente que se oponga, que presente una posición diferente a la tuya, nunca vas a tener la posibilidad de confrontarte, nunca. Eso es súper importante y por eso yo estoy comenzando en esto, así que siempre les digo, si tienen algún argumento, si tienen algo que decirme que me ayude a volver al mundo protestante o a volver al catolicismo, nunca estuve en el catolicismo, pero a volver a reconsiderar el catolicismo, déjenlo acá porque uno tiene que confrontarse con sus ideas, ¿ya? Y las ideas que yo comparto en este canal son ideas que yo he aprendido y que me convencieron para poder dar ese paso de fe hacia el mundo ortodoxo. Y creo que las ideas que yo manejo se sostienen, pero obviamente, como dice él, hay que confrontar a otras personas que no piensan igual que uno y ahí analizar si es que uno está bien o no. Yo siento que yo soy bastante humilde para decir, no, de verdad tienes razón y voy a reconsiderar esa idea. ¿Ya? Así que es muy bueno lo que dice aquí el padre Juan y obviamente si uno se hace ortodoxo también tiene que seguir investigando y viendo si es que esa cosmovisión hace sentido de la realidad. Nunca vas a tener la posibilidad de ver otro ángulo teológico, eclesiológico, soteriológico, otra visión en cuanto a esto. Eso sucede solamente cuando yo llego a Inglaterra. Cuando llego a Inglaterra, que tengo la oportunidad de tener internet completa, de investigar, de leer, cuando encuentro el canal de ustedes, especialmente el canal tuyo, que me siento muy identificado y todo, que empiezo a prestarle atención y digo, caramba, hay muchos buenos argumentos y cita muy buena literatura y hay muchos buenos datos, ¿no? Voy a querer investigar todo eso, voy a querer investigar. Y comienzo a investigar y digo, es verdad, ¿no? O sea, y lo que es verdad, pues es verdad y punto. Vamos a ver qué es lo que es verdad. Vamos a ver si es verdad el protestantismo. No hay que darle mucha vuelta al asunto. Lo que es O sea, que el protestantismo existe es verdad, obviamente es verdad, es un movimiento que ocurrió. Pero la pregunta es si es que hace más sentido el protestantismo, la conmovisión del protestantismo, el sistema de creencias del protestantismo al sistema de creencias ortodoxo. Porque si tú llegaras a la conclusión de que no, me hace más sentido la iglesia ortodoxa y aún sigues estando en el protestantismo, obviamente no estás siendo honesto contigo mismo. Ahora, obviamente, si tú dices, no, yo siento que el protestantismo hace más sentido del cristianismo, obviamente es tu decisión al final. Al final, todos aquí estamos siguiendo lo que tomamos decisiones en base a lo que sabemos, en base a la información que tenemos. Y obviamente para una persona, a lo mejor el argumento que yo le voy a dar no le va a hacer sentido para nada, a otra sí. La vida es así, ¿ok? Lo que sí yo creo es que hay evidencias, hay cosas tan claras, datos tan claros que una persona, si niega esos datos, yo creo que sí está siendo irracional en lo que cree, en lo que sigue. Así que vamos a ver qué es lo verdadero, lo que dice el sacerdote aquí, Juan. Es verdad, es verdad. Y puede costar lo que sea. Que Jesús decía, ¿de qué te sirve si ganas el mundo y pierdes tu alma? Al final, ¿de qué te sirve eso? Y
algo parecido yo sentí en el mundo protestante, ¿ah? Es como que yo pensé y dije, ¿de qué me vale tener todo lo que yo he logrado en el mundo protestante? Porque tenía una posición de liderazgo y todo lo demás, predicaba y todo lo demás en el protestantismo. Entonces yo dije, ¿de qué me vale todo esto si al final esto no es verdad? Si al final esto es algo artificial. Puede correr para los dos lados. Y bueno, así sucedió. El protestantismo, ¿por qué? Porque creo, y de hecho yo lo afirmo a pie juntillas, yo sé que no le gusta escuchar esto a muchos católicos romanos, y seguramente tampoco le gustará mucho a los ortodoxos, pero yo creo que hay una iglesia católica occidental reformada de todos los errores del medioevo, y que es la ¿Ok? Hay una iglesia católica occidental reformada de todos los errores del medioevo. ¿Ok? Mm, vamos a decir, una de las cosas que yo pensé cuando escuché esto, dije, ¿será que Dios mantuvo a su iglesia en el error por tanto tiempo? ¿Qué pasó con la promesa del Señor que dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los siglos, que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia? Para mí, esa idea de, que necesitaba, la iglesia estaba tan equivocada que necesitaba reformarse, a mí esa idea me choca por la sencilla razón de que tú haces como que Dios sacó, como que Dios se cruzó de brazos y dijo, no, 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 ya hagan lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, y después de más de 1000 años, decidió intervenir con Martín Lutero para reformar la iglesia y crear de nuevo la iglesia. Esa idea hay que analizarla. Y obviamente si tú estás escuchando esto y tienes algún argumento que diga que defienda el mundo protestante con esto, dímelo ahí en los comentarios, ¿ya? Porque para mí me parece que es estar, eh, no sé cuál es la palabra, puede ser como subestimando a Dios, en decir, la iglesia estaba tan equivocada, Dios se apartó tanto de la iglesia, estaba tan en el error, que necesitaba reformarse. Así que por ahí, esa es una de las ideas que a mí no me convence. No me convence decir, es que la iglesia necesitaba ser reformada para que pudiera existir de forma correcta. es la verdadera catolicidad, la que mantiene la sucesión apostólica de la enseñanza de los apóstoles, la que ha sostenido esa fe que fue entregada una vez a los santos, la que ha sostenido esa fe en las enseñanzas de los apóstoles. No es un mero hecho, que no estoy tampoco disgustado con ese hecho de la imposición de manos. Eso como rito es muy hermoso y tiene un significado bastante profundo e importante, pero la verdadera sucesión apostólica está no en que, por ejemplo, parafraseando lo que decía Jesús, cuando los fariseos le dijeron, hijos de Abraham somos, Jesús dice, no te enorgullezcas de esto, ¿no? O sea, todo este tema de la genealogía, cosas muy tangibles, muy materiales, como yo soy hijo de y desciendo de, y fulano me ordenó, todas esas cosas son, como, y repitiendo las palabras de Pablo, para ser tenida a poco, para ser tenida a basura. Lo más importante es el conocimiento de Cristo. O sea, a ver, vamos a analizar un poquito esta idea. ¿Ya? Y en esto es lo que yo me quiero detener, porque para mí yo igual escuché este argumento de parte de los protestantes, y te voy a contar por qué no me convence. Por qué no me convence esta idea de que ellos creen que la sucesión apostólica no tiene que ver tanto con la imposición de manos, ¿cierto? Y que haya como una genealogía, un sucesor del obispo y todo lo demás, ¿ya? Que por lo demás, la Iglesia Ortodoxa también cree eso, cree que eso es una parte, pero lo más importante obviamente es la fidelidad a Cristo, a las enseñanzas de Cristo, a lo que está en su palabra, ¿cierto? La Iglesia Ortodoxa cree eso también, o sea, cree que si aunque a ti te impusieron las manos como un obispo y después te desviaste de la enseñanza, de la fe, también no tiene sucesión apostólica. La Iglesia Ortodoxa igual cree eso, ¿ya? Pero obviamente son las dos cosas, o sea, obviamente un obispo tiene que darle la bendición a otro para que, porque es así como Dios lo instituyó, o sea, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado a quién le vas a imponer las manos, o sea, tenía que elegirlo bien,
O sea, era una labor fundamental de los obispos elegir a sus sucesores y que sean personas adecuadas para el cargo. ¿Ya? Eso tampoco hay que como dejarlo de lado. O sea, lo que me da a entender lo que él dijo, como que Pablo lo encontraba eso a lo mejor como que lo miraba como una basura que no sirve. Yo creo que no. Yo creo que es algo súper importante también que un obispo pueda elegir a otro obispo. ¿Ya? Y después dice, claro, lo más importante es la fidelidad a Cristo. Vamos a escucharlo de nuevo para no cometer un error en lo que él dice. Como yo soy hijo de y desciendo de y fulano me ordenó, todas esas cosas son, como, y repitiendo las palabras de Pablo, para ser tenida a poco, para ser tenida a basura. Lo más importante Para ser tenidas a poco. O sea, yo creo que no. Porque si el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado a quién le estás imponiendo las manos para elegir a tu sucesor, yo creo que para Pablo eso era importante. No era que él lo tenía como a poco. ¿Ya? es el conocimiento de Cristo, es lo más importante. Lo más importante es el conocimiento de Cristo. Completamente de acuerdo. Lo más importante es el conocimiento de Cristo. Pero también lo otro, no menos importante. Yo creo que no es basura, como él lo menciona. Y entonces, la verdadera sucesión apostólica es yo hacer caso de lo que dijo el apóstol Pablo. Ya, la verdadera sucesión apostólica es yo hacer caso a lo que dijo el apóstol Pablo, a lo que enseñó el apóstol Pablo. Sigámoslo escuchando. hacer caso de lo que escribió el apóstol Pedro. De lo que escribió el apóstol Pedro ahora. Escuchar la palabra de Dios y atenderla. De Escuchar la palabra de Dios y atenderla. hecho, Cristo lo enseñó así, Edgar. Cristo lo enseñó así. Cristo lo enseñó de esa forma. Cristo decía, cuando inclusive dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la atiende, esos son mi madre y mis El que hace su voluntad, le dijo, ¿cierto? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano y mi hermana, ¿cierto? Bien. Quiero detenerme en este punto. Probablemente los demás hay más cosas que él dice, pero yo estaba escuchando esta entrevista y dije, no, tengo que reaccionar a esto porque yo me encontré con esta idea también y me parece que no se sostiene para nada, para nada. En primer lugar, ya te expliqué porque no es que para Pablo el tema de la asociación apostólica sea algo menor. O sea, yo creo que si para él hubiera sido algo menor, le hubiera dicho a Timoteo, mira, ¿sabes qué? Predícate el evangelio nomás y no te preocupes tanto a quién vas a elegir tú. Le dice, ten cuidado y ten cuidado de ti mismo también le dice. A quién vas no le impongan las manos a nadie con ligereza, o sea, elige bien a quién vas a elegir. O sea, para mí el apóstol Pablo, para él, yo creo que era súper importante el tema de la asociación apostólica. Pero también lo otro es que dice que la verdadera asociación apostólica está en que la persona, ¿cierto?, haga la voluntad de Dios, que escuche la palabra, ¿cierto?, que sea fiel a la palabra. Para él, esa es la asociación apostólica real, que obviamente refleja el mundo protestante, ¿cierto? El mundo protestante dice, no, nosotros venimos de los apóstoles porque, o sea, tenemos en cierta medida sucesión apostólica porque seguimos lo que dice la Escritura, porque nos apegamos a ella, porque tratamos de seguirla, tratamos de hacer su voluntad, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema que yo tengo con eso? Que para mí no me convenció para nada. Mira, te lo voy a explicar de forma súper simple y tiene el motivo principal es que no hay, en el mundo protestante no hay un organismo que regule eso. Entonces todos dicen, todos los pastores, todos los líderes que han salido, dicen, es que yo soy fiel a la palabra del Señor. No, es que yo sigo la sana doctrina, sigo la verdadera enseñanza, soy fiel a la palabra del Señor. Pero resulta de que en otro lado, otra iglesia, dicen que son fieles, pero tienen otra idea de lo que dice un pasaje de la Escritura. O sea, te doy un ejemplo. Imagínate la discusión que hay entre el mundo calvinista, los que son de Calvino, ya que creen en la predestinación, ¿cierto? Yo también luché con eso, en un momento estaba a punto de hacerme calvinista, contra los arminianos, ¿cierto? Y después yo dije, no, es que no puede ser arminiano. Después salió la posición molinista, que también la investigué, también la estudié, me parecía más sensata. Pero al final tú dices, bueno, ¿quién de estos tres está siendo fiel a la enseñanza de los apóstoles?
No tienes forma de saberlo en el mundo protestante. No tienes forma de saberlo. No tienes ninguna forma de saberlo en el mundo protestante. Porque todos están diciendo lo mismo, que tienen la enseñanza correcta, que son fieles a la palabra del Señor. Entonces, sin un organismo, sin la iglesia como medio, porque Dios, a ver, yo entiendo que Dios usa medios, y el medio que Dios ha usado para regular la fe de las personas no es la Biblia. Yo te lo digo de inmediato, no es la Biblia, porque si tú dices ¿qué es la Biblia? Tú vas a tener que decir que en el tiempo donde no se creó la Biblia, los cristianos de ese tiempo no tenían la verdadera fe. Porque todavía no existía la Biblia. O sea, van a decir, no, es que la fe estaba en los apóstoles. Obviamente estaba en la tradición oral, en los que ellos estaban enseñando de forma oral. No existía la Biblia. ¿Ya? Entonces, no puede ser que la Biblia sea la norma. No. ¿Por qué razón? Porque, a ver, si tú vas a la Escritura, Cristo dice que Él oraba por su iglesia para que sea unida, para que sea una sola. ¿Ya? Obviamente, unión perfecta no vamos a esperar en este mundo. Ya siempre van a haber, de hecho en la iglesia ortodoxa hay muchos escándalos también, pequeños cismas también y todo lo demás. Nunca va a haber iglesia perfecta, pero si tú lees lo que dice el Señor Jesucristo, dice que sean uno como nosotros somos uno, es el deseo de Dios de que haya unión en la iglesia. Y si tú dices, es que el Señor dejó la Biblia para que haya unión como el organismo normativo, tú vas a tener que decir, Dios falló. Porque esta idea de que la Biblia es el organismo, es lo que norma la fe de las personas, ha producido la división más grande que ha habido en la historia del cristianismo. Entonces, ese es mi problema. Que tú no puedes decir, para poder lograr esa unidad, para poder decir que haya sucesión apostólica, que la persona simplemente tenga que seguir lo que está en la Biblia y tratar de hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia es el normatismo regulador, pero es que el problema es que esa idea produce demasiada desunión, produce muy distintas interpretaciones, porque no hay organismo regulador. Mira, suena tan lindo lo que dice él. ¿Qué más quisiera yo que sea verdad? Que ojalá que el Evangelio sea tan simple como ya predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y yo cuando lo hacía de repente decía, ¿a qué iglesia le digo que vaya esta persona que quiere conocer a Dios? ¿A mi iglesia? Porque a veces nos transformamos como en sectas en el mundo protestante. No, es que mi iglesia es la mejor, mi iglesia es la que tiene la enseñanza buena, la enseñanza, la doctrina. ¿Y por qué la otra iglesia de allá no? ¿Qué norma eso? ¿Qué es la norma? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, si tú estás en el mundo protestante, yo creo que el deseo que tú tienes que tener, porque, a ver, no es que el mundo protestante sea como malo, que la iglesia ortodoxa lo condena, porque hacen buenas cosas. ¿Y cómo va a ser malo que hablen de la fe, que hablen de Dios? ¿Cómo va a ser malo eso? Dios obra ahí, también cambia gente en ese... No, el problema no es con lo práctico del Evangelio, porque obviamente hacer el bien y enseñar de Dios, hablar de Dios, trae cosas buenas, no trae cosas malas. Obviamente va a traer cosas buenas, trae felicidad a los hogares, las personas se convierten, sienten al Evangelio. Yo vengo de ese mundo y muchas de las cosas que hay ahí son buenas, ¿ya? Son buenas. Yo creo que Dios también actúa en esos lugares, pero si tú eres consciente de estos problemas y deseas la unión de la iglesia, que haya un organismo viviente como el Señor lo quería, tú tienes que ser consciente y en el mundo protestante no se va a lograr. Para poder lograrlo tienes que ir tú a la idea de que la iglesia es un organismo invisible que está compuesto por solamente todos los que ponen su fe en Jesucristo. ¿Ya? Y el problema con eso es que no, o sea, el Señor Jesucristo obviamente no tenía en mente la iglesia invisible cuando dijo eso, él tenía en mente la iglesia visible, física. ¿Ya? Y tú lo puedes ver en la historia, en las cartas. El apóstol habla de la iglesia que está en tal lugar, organismo físico, presente, local. La iglesia no es un organismo invisible, tiene que ser un organismo físico. Y también ahí está en juego la reencarnación del Señor Jesucristo, que también Él se reencarnó, ¿cierto? En Logos, la divinidad, se hizo hombre,
hizo partícipe a la materia de las cosas divinas, entonces también ahí está su iglesia, por lo tanto también tiene que ser física, no solamente espiritual, no solamente en el ramo invisible, física también. Pero si tú eres consciente, estás en el mundo protestante y eres consciente de esto, como lo fui yo, tú dices que ya no puedo seguir apoyando este movimiento. Porque ya no, a pesar de todo lo bueno que hay acá, ¿cierto? A pesar de que a lo mejor lo que yo he logrado, en mi crecimiento que he logrado en el mundo protestante, todo lo que yo he hecho, es que si Dios quiere una cosa y yo por mi arrogancia, por a lo mejor mi comodidad en que estoy en el mundo protestante, sigo ahí, no estaré yo haciendo no estaré yendo en contra de la voluntad de Dios. Si yo me doy cuenta, obviamente, para el que se da cuenta, para el que no, obviamente va a estar ahí y ya, bien que esté, no va a ser juzgado por algo que no sabe, porque eso es lo que pasa en la mayoría de las personas, como no se les enseña esto, no se les enseña de historia, no se les enseña de eclesiología, las personas quedan ahí y bueno, yo creo que también Dios las salvará porque no conocen la verdad, no conocen estas ideas. Pero si tú eres consciente y conscientemente sabiendo que estás haciendo algo que no está en favor de la voluntad de Dios, de que el mundo cristiano se una y que haya un organismo regulador de todo, yo creo que estás haciendo mal. Estás haciendo muy mal. Ahora, claramente tenemos que ver cuál es ese organismo regulador. Entonces, la Iglesia Católica pretende ser ese organismo regulador, la Iglesia Ortodoxa pretende ser ese organismo regulador. Yo estoy más convencido que es la Iglesia Ortodoxa, porque hace más sentido del cristianismo que la Iglesia Católica, que tiene muchas innovaciones, y la idea del Papa, que no se sostiene para nada. Para mí, la Iglesia Ortodoxa. ¿Ya? Entonces, quería comentar esto porque es algo que yo viví también, esta idea de que, oh, qué lindo sería que la sucesión apostólica simplemente sea, para el que es fiel para la palabra del Señor, que es fiel en la palabra del Señor, que sigue la palabra del Señor. Es que ahí te enfrentas con un montón de problemas, pues ya te lo dije, te dije algunos. El tema de las interpretaciones, ¿ya? El tema de que esta idea de que no, la persona que está, porque a ver, yo entiendo, la asociación apostólica es para que un obispo, o sea, un pastor, ¿cierto?, se haga cargo de un rebaño. ¿Qué es lo que produce esta idea? Produce que cada cual diga, es que Dios me está llamando a mí, al ministerio, a ser un pastor. Y nadie lo unge, no hay ninguna asociación, ninguna persona que lo recomiende a ser un pastor, y sencillamente se hace pastor y hace una iglesia. Y claro, puede a lo mejor hacer algunas cosas buenas, pero ¿cuánto error hay? ¿Cuánta herejía a lo mejor está predicando? ¿Cómo está instruyendo a las personas? Mi problema es ese, y por eso yo sigo el camino, porque me di cuenta de esto. Ya no quiero ser parte de algo que tiene muchos problemas. Imagínate el mundo, imagínate todo el problema que trajo esta idea de sola escritura. Cada uno interpretando los versículos como a ellos les parecían. Y obviamente ellos van a decir, no, pero es que estamos en la era de la racionalidad, tenemos que investigar, tenemos que tratar de conseguir nuevas ideas, pero a ver, en temas de fe, yo creo que no hay nada que renovar. La fe fue dada una vez a los discípulos, no hay nada que redescubrir. ¿Ya? Él más adelante menciona una idea de que todo lo que, bueno, en otra entrevista creo que le escuché que dijo que todo lo que dijeron los concilios lo sacaron de la escritura. Mi pregunta ahí, por qué hago esto? Porque la verdad que ese razonamiento que es que los concilios, que la iglesia protestante somete los concilios a la escritura, me parece un razonamiento equivocado. ¿Por qué razón? Porque en la mentalidad de los hermanos de la iglesia en los primeros siglos, ellos tenían en su mente de que Dios estaba usando la iglesia para poder decidir sobre estas cosas, como lo hizo al principio, como en Hechos 15, ¿cierto? Primer concilio. Y para tú decir, es que ellos estaban creando, ellos en su mente, porque esta es la idea, del evangélico, la idea es que ellos a lo mejor estaban creando la Biblia para que la Biblia sea la norma. No estaba en su mente eso. Ellos se encontraron, ¿cierto?, con
con este cuerpo de doctrina y obviamente a través de discusiones llegaron a estas conclusiones de que, ya, estos son los libros que están de acuerdo con lo que nosotros hemos recibido. Porque imagínate que, ¿por qué dejaron afuera los libros, no sé, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro? ¿Por qué dejaron afuera esos libros? Si es que Dios hubiera querido que la escritura, dijo ya, voy a crear la escritura y mira, las voy a dejar ahí para que ellos lo acepten toda la escritura que venga de parte mía. Si Dios no hubiera usado a la iglesia como organismo regulador, como norma, como algo que norme la fe, si Dios no lo hubiera capacitado a esos hombres de infabilidad, ¿cierto? Para que puedan hacer esa decisión, no, a lo mejor ellos hubieran elegido esos otros libros que yo creo que todos estamos de acuerdo que no son palabra de Dios. Por eso a mí me cuesta hacer sentido de esta idea, porque yo digo, ellos no es que les llegaron estos escritos y dijeron, ya, porque son escritos, porque pretenden ser de Dios, ellos dijeron, ya, tiene que venir de Dios, sino que hubo discusión y ellos eligieron de acuerdo a lo que habían recibido ellos, la fe que habían recibido. Porque obviamente tenía que haber un conocimiento detrás, un conocimiento de la fe detrás para poder decidir bien si estos libros eran o no de parte de Dios. Así que no quiero hacer video más largo y te quiero invitar a que dejes un comentario, te suscribas si es que crees que este video fue de bendición y te hizo pensar, te hizo razonar sobre la fe. Así que me despido y que estés muy bien. Nos vemos.